Perfecto. Bueno, entonces el tema que vamos a abordar el día de hoy se conoce como auditoría de fórmulas. Entonces vamos a ver las herramientas que incluyen la auditoría de fórmulas, para qué me puede servir en ciertos casos especiales, y vamos a conocer también una herramienta muy especial dentro de la auditoría de fórmulas que se llama la ventana de inspección. Entonces, este ejemplo lo tomé de internet, yo hice el cuadrito, me pareció chévere, elegante, para trabajar pues ese tema de auditoría de fórmulas. ¿Dónde están las auditorías de fórmulas? Están en la cinta fórmulas y acá tenemos un grupo de herramientas, auditoría de fórmulas. Entonces ahí tenemos todas las herramientas que tienen que ver con ese grupo de opciones. Entonces tenemos a rastrear precedentes dependientes, quitar flechas, mostrar fórmula, comprobación de errores, evaluar fórmula y la ventana de inspección. Entonces, bueno, lo que vemos acá en este cuadro donde está todos los meses, entonces vemos que son unos valores que se digitaron de forma normal, acá también se digita un valor, pero estos conteos mensuales, por ejemplo, son una fórmula, que es la división del monto sobre las piezas, y así sucesivamente. Para poder hacer una auditoría de fórmulas, poder marcar un rastreo de precedente o dependiente, obviamente yo necesito que esa celda donde le voy a aplicar la auditoría de fórmula, pues obviamente tenga una fórmula, tenga una función aplicada, porque de resto él no sería capaz de aplicársela a una celda que contenga un valor digitado. Por ejemplo, en el caso de ese, si yo me fuera a rastrear un precedente, mire que automáticamente me dice que cómo va a ser un rastreo si no hay un valor de función o de fórmula para el cual él pueda hacerle como ese seguimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a hacerle un rastreo de precedente a esta formulita que hay acá, que es la división de este por este. Le voy a decir rastrear precedente. Entonces, mire lo que pasa. A veces ustedes abren ciertos archivos y a veces uno ve como puesto eso, ya saben que estamos hablando de una auditoría de fórmula. Si yo nuevamente le hiciera aquí un rastreo de precedente, mire lo que va a suceder. Mire, entonces yo puedo seleccionar todos al mismo tiempo y aplicarle el rastreo de precedente. No, toca uno a uno, toca uno a uno. ¿Qué es un rastreo de precedente? Es cuando él me indica que el valor que se obtuvo en esa celda depende de algo. Entonces aquí estamos viendo que en el icono que él nos muestra una flecha que es donde se está obteniendo un valor. ¿De quién? De estas dos celdas de acá. Entonces, de esa forma yo puedo hacer una auditoría y poder identificar si ese resultado que yo estoy obteniendo o ese resultado, qué es lo que está sucediendo con él. ¿Qué es lo que está afectando que ese resultado no me dé como se espera? Entonces, si yo vengo, por ejemplo, acá, aquí lo que hice fue que dañé la fórmula. Entonces, en vez de ponerlo a dividir por G2, lo puse a dividir por el encabezado. Entonces, obviamente me va a generar un error. Pero en esos afanes a veces uno no encuentra, uno ve y uno dice, no, eso está bien, ¿qué será lo que pasa? Usted le puede hacer un rastreo de precedente. Miren ahí el rastreo de precedente con respecto al de abril, al de marzo, inclusive al de mayo que se lo va a activar. Claro, de un encuentro que ahí hay un error en cuanto a la formulación de esa celda. Estoy encontrando que este valor no me está dando, obviamente, porque estoy utilizando dos valores de celda y uno de ellos no tiene nada que ver, porque es una celda que contiene un texto con respecto de pronto a lo que estoy manejando. De la auditoría de fórmula se va a prestar para esa opción. ¿Qué más pasa ahí? Ahora miremos, por ejemplo, me voy a volver a parar acá y le voy a decir, rastréeme un dependiente. Entonces, mire lo que va a suceder. Mire que automáticamente, ya al hacerle un rastreo de dependiente, él me dijo, vea, este valor fue utilizado para poder obtener este resultado de acá. Y esta misma valor de celda fue utilizada para poder obtener este valor de acá. Claro, si yo me vengo y me paro acá, mire que me están utilizando este valor de celda para poder obtener ese resultado.
Eso es un rastreo de dependiente. ¿De qué depende esos valores de allá? Dependieron del valor que yo obtuve aquí para poder obtener un valor allá. Entonces, si yo me voy al que me está generando error en este caso y le digo que me haga un rastreo dependiente, mire lo que pasa. Entonces me colocan en color rojo y me dice, por este motivo de no poder contar con un valor correcto, se está generando un error en esta fórmula y un error acá. Para eso me sirve esto. Para eso me sirven las auditorías. Ustedes saben que en las empresas ya es muy común hablar de las auditorías, nos asustamos, empezamos a sudar en frío, porque obviamente van a llegar a revisar el proceso que yo tengo en mi área, en mi departamento, si yo lo estoy llevando paso a paso de la forma correcta según las indicaciones o las normas o lo que yo tenga establecido. Entonces, para esto es lo que sirve el rastreo de precedentes y el rastreo de dependientes. Entonces, yo podría tener eso. Entonces, cuando yo estoy revisando esas matrices, esas bases de datos que ustedes tienen gigantescas, esto lo que les va a permitir es mostrarles algo de pronto más guiado, con ese paso a paso de que usted pueda identificar, claro, es que acá se me está generando, bueno, claro, acá tengo que corregir. Vamos a ver qué pasa cuando corrija. Aquí no es G1, sino G2, automáticamente me libera la línea, se me solucionaron los inconvenientes, me cambió el color, nuevamente le voy a aplicar un rastreo de precedente y automáticamente puedo identificar. Entonces yo podría tener esto así, perdón, acá, rastreo de precedente, listo. Este es diferente a dependientes. ¿Qué está diciendo? Que para obtener este resultado tuve que tener esta celda, esta celda, esta celda y esta celda. Eso es una auditoría con los rastreos dependientes y precedentes. Quitar flechas, ¿para qué me sirve? Bueno, yo ya evalué, corregí, entonces yo ya miro si quito todas las flechas o quito las dependientes o simplemente quito la de precedente, bueno, etcétera, etcétera. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. Vamos bien, perfecto. Ahora vamos a mirar, voy a volver a generar el error en esta, voy a quitar todas las flechas en esta fórmula. Voy a volver a generar el error para que miremos. Vamos a mirar qué es mostrar fórmula. Le voy a dar clic ahí. Entonces miren que automáticamente lo que se había obtenido como valor directo ya no me muestra el valor, me muestra la fórmula que hay en cada una de esas celdas por las cuales se obtuvo ese valor. Entonces también es muy usual a veces que le envían a uno y le dicen, no, Excel no me está funcionando. ¿Por qué? Porque eso me muestra la fórmula y no me muestra el resultado. Entonces, claro, pasa a ver que de pronto en algún momento sin querer queriendo, de pronto activaron mostrar fórmula. Pues claro, pero este también es una forma de hacer auditoría, de identificar si lo que se está aplicando o lo que se está formulando es correcto. Entonces, esto también es una forma de aplicar auditoría. Mire, mostrar fórmula. Listo, para eso serviría. Acá la voy a volver a inactivar. Volvemos al estado normal del ejercicio. Ahora vamos a mirar lo que se llama comprobación de errores. Entonces, digamos que me voy a ubicar en esta, porque ahí se me está generando un error. Voy a darle comprobación de errores. Entonces, me sale esta ventana en la cual me da o me brinda algunas opciones. La primera de ellas es que me informa que en esa celda se está generando un error y trata de darme como un comentario del tipo de error. Entonces, lo que me dice es, un valor utilizado en esta fórmula es de un tipo de datos erróneo. Entonces, claro, pues yo ya tengo acceso acá y yo digo, pues claro, estoy dividiendo a G3 por G1 y G1 es un texto, es un tipo de datos erróneo frente a lo que necesito hacer.
Entonces, digamos que me podría servir para eso. A veces las definiciones que me brinda Excel son muy técnicas, entonces a veces antes me confunden. Pero entonces puedo pasar a mirar qué más opciones me da. Ayuda sobre este error, miremos qué pasaría. Entonces lo que hace Excel es que me lleva a un sitio en Internet, que es lo que se conoce como support de Microsoft, donde lo que le tratan de dar a uno es a través de los foros generales información del tipo de error que se le está generando. Pero vuelve y juega lo que les digo. Lo que uno encuentra acá, a mí por eso casi no me gusta el soporte de Microsoft. Es muy técnico, es muy técnico, entonces a veces lo confunden a uno más. Entonces, esa opción me da ayuda sobre este error. Mostrar pasos de cálculo, mire lo que hace mostrar pasos de cálculo. Automáticamente, como allí hay una fórmula, como allí hay una función, automáticamente empieza a devolverme los valores que están allí. Entonces me dice que hay un valor 36.000, correcto, véalo. Me dice que lo va a dividir por junio. Claro, ahí está el error. Entonces miren que ese sería una opción chévere para distinguir. Es lo mismo si yo, por ejemplo, mostrar pasos de cálculo es lo mismo como si yo hubiera ejecutado la herramienta evaluar fórmula. Miren lo que podría hacer. Voy a cancelar acá un paréntesis. Voy a hacer este. Obviamente para poder ejecutar evaluar fórmula es porque hay una función o una fórmula ahí. Entonces mírenlo ahí. Entonces, mire lo que él hace tan chévere. Él me dice que el valor que se obtuvo aquí dependía de B21. B21 es este. Entonces, cuando yo le dé evaluar, me va a decir qué valor era B21. Que lo va a dividir por B4. Miremos a ver quién es B4. 2,70. Correcto. Que lo va a restar con B3. ¿Quién es B3? 49.006. Correcto. Y que lo va a multiplicar por 1. Entonces él me muestra el paso a paso y de esa forma me dice, vea, esto es lo que da. Pero lo mejor de él es que me está mostrando el procedimiento que se está efectuando en esa fórmula o en esa función. Mire, yo puedo mirarlo. Entonces también esa herramienta del evaluador de fórmula me permite también poder identificar si fue que utilicé un operador mal. Recuerden que hay una jerarquía de operadores donde en primera instancia está el paréntesis, en segunda instancia está la potencia, luego está la división y la multiplicación, por último está la suma y la resta. Entonces es por esa razón que aquí cuando yo estoy evaluando, mire que él va a dividir primero a B21 por B4. Ahí los va a dividir. Mire que me colocó la línea, porque él no puede primero hacer la resta, él debe hacer la división. Luego hay una multiplicación y una resta. Esta resta la va a dejar de última, porque él primero tiene que resolver la multiplicación. Ahí lo hizo. Y ahora sí me va a restar menos este valor que me dio. Ahí está. Entonces, este evaluador de fórmulas yo lo puedo sacar. Voy a venirme otra vez para acá. Comprobación de errores. Desde acá mismo es la herramienta de comprobación de errores, mostrar pasos de cálculo. Ahí está. Ignorar error, pues ya sabemos, si lo doy a ignorar, pues me queda el error. No es que me lo solucione, queda el error, pero lo ignoro con el objetivo como de continuar y no quedarme pegado. Y modificar en la barra de fórmulas es que pues me va a permitir ya hacer la adición. Si ya encontré el error, corríjalo. Entonces, este sería la herramienta comprobación de errores. Y ya vimos evaluar fórmula. Entonces ya acabamos de ver las 6 herramientas de auditorías de fórmula. Ya vamos a pasar a la ventana de inspección. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a pasar entonces a la última ventana, a la última herramienta de auditoría de fórmulas que se llama ventana de inspección. Entonces yo le dediqué una hojita especial a ella porque es que a mí me parece muy interesante esa herramienta.
primero pues desde su característica, que ya la vamos a identificar, y fuera de eso que le va a prestar una funcionalidad enorme en el momento cuando usted está auditando una base de datos. Entonces, si ustedes observan esta base de datos, pues es bastante grande, tiene muchísima información, dado que aquí están manejando como eh, las ventas que se generaron a unos clientes que tenemos acá, como en el primer semestre, podemos decir del 2020 o del 2019. Entonces vemos lo que se le vendió a ese cliente el 1 de enero, el 2 de enero, y mire que si me voy hacia la derecha, pues está el primer semestre, que es una base de datos demasiadamente grande. Ahí lo pueden ver, ¿cierto? Suele suceder que en ciertos momentos, digamos que esta hojita la llena eh, el auxiliar de contabilidad o alguien en específico en la empresa. Él llena eso de acuerdo a la factura que llega, va digitando y pues lo que hace, digamos, el contador o el revisor fiscal de pronto, no sé si lo tenga que hacer, es que van y analizan a través del software de facturación si lo que se digitó acá es correcto, ¿cierto? Entonces podemos ver que el 1 de enero, en todas las ventas que se realizaron a todos sus clientes, pues ese primer día se realizó esta venta de 22.666.803. Puede suceder que, y entonces vemos que están pues todas las sumatorias de esos día. Puede ser que en una auditoría que estén efectuando, posiblemente encontremos un error acá. Claro, al comparar lo que me exporta de información el software contable con la digitación que estamos llenando ahí en Excel, de pronto podemos encontrar un error y me pueden decir, oiga, ¿cómo le parece que el 1 de enero no se vendió 22.666.000? Se vendieron 23 millones. Entonces, ¿qué significa eso? Pues que la persona encargada de digitar tiene que encontrar el error. ¿Y qué es encontrar el error? Pues ponerse a revisar uno a uno esos datos, cómo fueron digitados y si están digitados de forma correcta. ¿Qué va a suceder? Pues que como son tantos, que miren que eso es una cantidad, 300 y piola, pues esto puede generar una toma de tiempo grandísima. Y dos, que si no lo sabe hacer de forma correcta, se va a enredar o va a dañar peor la información. Entonces, ¿qué es lo normal? Que la persona empieza, bueno, ¿este quién fue? Digamos que voy a hacer aquí una división. Con el cliente. Entonces, digamos que tienen ahí, bueno, este es el cliente, Eduardo Jaime Cortés, Jimmy Mercados, correcto, el 1 de enero se le vendieron 300. A Foronda Herrera, 45.000, bien, empiezo a revisar, a comparar, Por aquí me di cuenta de un primer error. En supermercado Masipal no se vendieron 12.450. Un ejemplo, estamos aquí imaginándonos un escenario real. Aquí se vendió 124.500. Claro, ese valor tuvo que haber afectado la sumatoria total. Entonces, ¿qué hace la persona? Uno, en un papelito, que eso no es lógico, pues va a anotar la fila donde va. Ah, voy en la fila 12. O con colorcitos, coloca un colorcito para no perderse cuando baje a revisar si ya el valor alcanzó lo esperado, ¿cierto? Como todavía no ha alcanzado porque me dijeron que era 23 millones, tengo que seguir revisando. Entonces me devuelvo, vuelvo y subo. Miren todo lo que me va a demorar. Vuelvo y subo y continúo. Listo, Henao Vergara bien. Miguel Ángel, bien, bien. 60.000. Acá hay otro error. 90.000. Entonces, pues, ¿uno qué hace?
Uno lo que quiere es revisar si ya se corrigió eso que me dijeron. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Pues obviamente cambio el valor y vuelvo y marco donde voy. Entonces me toca volver a bajar para mirar a ver si ya llegué o alcancé lo esperado. Esto se vuelve, y dígame que no solamente sea un día, que de pronto se le toque hacer la corrección de 2 o 5 días y más que está día a día. O sea que ahí estamos hablando más o menos de casi 180 columnas, ¿cierto? Pongamos que los meses 30 con exactitud cada uno, aunque sabemos que febrero no tiene 30, pero enero tiene 31, marzo tiene 31, bueno. Entonces, más o menos estamos hablando de 180 columnas para revisar. Entonces es ahí donde yo puedo hacer una auditoría. ¿A través de qué herramienta? De la ventana de inspección. ¿Qué hace la ventana de inspección? Sencillo. Voy a llamar a la ventana de inspección. Ahí la traje, véala ahí. Lo primero, la ventana de inspección tiene una característica y es que es una ventana flotante. ¿Qué es flotante? Que usted la puede mover donde quiera, mírela. Usted la puede acomodar donde quiera. Aún así, usted podría fijarla. ¿Qué es fijarla? Que yo me la lleve a la parte superior y mire que ella se ancla ahí. Entonces queda fija. Si no la quiero, vuelvo y la cojo del título, la arrastro hacia abajo y pues la dejo flotante. Pero lo más maravilloso de la herramienta de ventana de inspección es que me va a permitir que yo no tenga necesidad de estar desplazándome hacia arriba o hacia abajo para poder verificar si lo que yo estoy tratando de solucionar ya estuvo bien o sigo con la dificultad. Entonces, ¿qué hago? En la ventana de inspección lo que hago es que le agrego una inspección. Entonces, mire lo que voy a hacer. Agregar inspección. ¿Qué inspección voy a agregar? Pues obvio, voy a agregar el precio total de la venta de enero. En este caso es a la que necesito inspeccionar. Entonces la selecciono y le digo agregar. Entonces mira lo que pasó en la ventanita de, ahí se me volvió a anclar. La voy a sacar otra vez. Mira lo que pasó ya ahí. Automáticamente ella ya me está mostrando este valor porque este es el que estoy inspeccionando. Me está diciendo que lo que hay en M318 vale esto. Aún así, yo podría inspeccionar también este de acá. Le digo agregar inspección. Como ya lo seleccioné, agregar y mire que ya tendría el del 1 de enero y el del 3 de enero. Pero en este caso estamos inspeccionando solamente este, entonces voy a eliminar esa inspección. Pero ¿qué es lo bueno de la herramienta? Entonces volvamos. Me voy otra vez al principio del libro. Me voy al principio. Aquí íbamos. Pues póngale cuidado. Ya que no necesito ponerme a colocarle colorcitos para decir que ahí va. Ya no. Eso ya no es necesario. Mire lo que va a suceder. Entonces, digamos que voy revisando. Bien, bien, bien. Mira lo que va a pasar con la ventana de inspección cuando yo llegue a esa fila de abajo que no se está viendo. Ella se corre automáticamente. Ella nunca le va a estorbar, vea. Ahí como ella no podía echar más para abajo, se subió. Y siempre lo va a seguir. Entonces, mire que si yo me voy a ir, ella está ahí detrás de mí. Entonces, digamos que, pues pucha, acá hay otro error. Aquí no es 67.890, son 67.800 pesos. 678.000 pesos, perdón. Automáticamente ya me mostró la actualización de ese dato de abajo. ¿Le toca bajarse? No, señor. Continúe. Si ya lo solucionó, perfecto. Si no, continúe, porque usted tiene su ventanita de inspección que está pendiente de usted. Que me perdió mi ventanita. Acá está. Entonces continúo. Vamos a ver. 18.000, 180.000. Miren que automáticamente ahorita va a actualizar acá. De una. Entonces usted ya no tiene que hacer esos recorridos, volver, marcar con colores o anotar en una hoja en la fila donde iba. No, porque la ventana de inspección le va a permitir hacer todos esos. Aún así, mire, si yo me fuera para la derecha, mire lo que va a pasar con la ventanita. Ella nunca
le va a estorbar, vea. Ella le huye. Mire. Usted no va a tener si bajamos, ella está ahí. Si vuelvo y subo, ella está ahí. Ella nunca va a interferir de que usted tenga que parar su revisión, su supervisión, simplemente porque le está tapando o le está obstaculizando el área de trabajo, nada. Ella automáticamente, por ser una ventana flotante, ella se va a mover o se va a desplazar. Eso es la ventana de inspección. No sé si tengan alguna pregunta con respecto a la herramienta. No, profe, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahí ya hemos culminado todo lo que tiene que ver con auditoría de fórmulas. Ya se dieron cuenta que existen pues estas herramientas como tal y que me pueden, digamos, permitir observar como los procesos que de pronto tengo formulados y de pronto de los cuales tengo errores, poderlos visualizar de forma más sencilla con los rastreos que yo le puedo hacer. Esto sería, y el archivo que trabajé es auditoría de fórmulas. Voy a cerrarlo y vamos a pasar a un tema que pues ustedes manejan, yo creo que lo manejan la gran mayoría, que tiene que ver con gráficos. Entonces voy a abrir el archivo gráficos. Aquí mire que la ventanita como quedó cargada, entonces simplemente la cierro y ya. Listo. ¿Un gráfico qué es? Es la representación de unos elementos de forma visual que me van a mostrar unos datos y que en el momento en que yo vea, pues, o vea ese gráfico como tal, yo sepa de qué me están hablando, que yo lo sepa interpretar. Entonces, un gráfico realmente es la representación visual de unos elementos, unas barras o un pastel o unas líneas de una información eh, que se está visualizando, ¿cierto? A través de ese elemento. Pero ¿cuál es la idea del gráfico específicamente? Que cuando yo vea el gráfico yo sea capaz de interpretarlo. A mí no me sirve de nada, y eso suele suceder muchísimo, que van y por, digámoslo así, porque realmente suena feo, pero por decir que lo hicieron, van a insertar gráficos a la loca y cuando uno va y lee ese gráfico, uno ni sabe de qué le están hablando. Ustedes cuando ven un periódico, una revista de economía o financiera, o ven la sección en el periódico de economía, cualquier cosa, a ustedes nunca en el periódico, en esa revista, a ustedes nunca les aparece la tabla de datos. A ustedes les aparece el gráfico, no más. Porque el gráfico automáticamente cuando usted lo visualice, usted tiene que leerlo. Usted no necesita tener la matriz para saber de qué se están hablando. Entonces, si a mí me entregaran, por ejemplo, este gráfico y no me mostraran la tabla, pues aquí yo quedaría volando. Sé que me están hablando de 8 productos que no sé si se vendieron, si están en stock del primer semestre, tampoco sé de qué año. Entonces ese gráfico no sirve para nada. Sé que me están hablando de 8 productos, me están dando como un total ahí, me están hablando de unos meses, pero miren que no soy capaz de interpretar lo que me están mostrando ahí. Entonces es un gráfico que no sirve para nada. Créanme que un gráfico así no va a servir. Y es por esa razón que a veces tenemos nuestros choques con los jefes, con los socios, cuando hago la presentación, porque me dicen, bueno, ¿y ese gráfico para qué sirve? Pues claro, miren, en ese gráfico estamos viendo, no, es que no es claro, no es contundente el gráfico como tal, ¿cierto? Entonces ahí es donde tenemos que armar gráficos reales, gráficos que cuando yo lo vea de una, yo sé de qué me están hablando. Y obviamente, por la forma visual que el gráfico representa, pues me va a quedar como hasta más fácil y más entendible la lectura de esa información. Eso es lo que trata de hacer el gráfico, de que la lectura sea más rápida, más eficiente, mientras que cuando yo tengo una tabla, pues a veces la tabla no habla por sí sola, mientras que el gráfico sí, ¿cierto? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es eso. Vamos a empezar a crear una serie de gráficos
a personalizarlos de tal manera que ustedes encuentren en esa herramienta fundamentos para que en el momento de que hagan una presentación lo hagan de la forma correcta. Entonces, en esta primera hoja de cálculo dices que gráfico inicial. Entonces nos colocan una tablita donde hay unas unidades vendidas, pues ya sabemos que, ya no, ya aquí el cuadro ya nos está diciendo de qué es. Son unidades vendidas de 8 productos que se vendieron en un primer semestre. Pues ahí no nos hablan de qué año, pensemos que es de este. Miren lo importante también definir esos elementos. Esos del 2019, fueron las unidades vendidas del 2018, del 2020. ¿Sí ven? Una proyección de venta del 2021. Uno que va a saber. Miren todos los elementos que empezamos a ver que de pronto le hacen falta a la tabla. Entonces, una de las formas sencillas y rápidas de insertar gráficos es que usted le dé al F1 y mire que insertó el gráfico. Mire que usted no le tocó ir a seleccionar, a la cinta insertada, al tipo de gráfico, nada. Usted se paró en cualquier lado de la matriz, al F1 y listo. Entonces, miren también esos atajos de teclado, cómo me permiten agilizar ciertos procesos. Listo, ahí tengo el gráfico. Ahora sí, miremos qué le puedo quitar al gráfico, qué debo dejarle, qué no necesito y qué le puedo mejorar. Entonces, inicialmente estamos identificando que en ese gráfico todo lo que tiene que ver con total realmente no me sirve en este caso, porque es que el total es la sumatoria por cada uno de esos meses. Entonces, claro, si yo me voy al gráfico y veo esos totales, pues obviamente la representación de cada mes totalizado. Entonces, obviamente son unas barras que están súper elevadas a comparación de la representación en cada uno de los productos. Entonces, yo ya sé que el área que se fue seleccionada del gráfico le tengo que quitar. ¿Qué le tengo que quitar? La fila de totales. Entonces yo lo puedo hacer de muchas maneras. La primera de ellas es que como estoy en el gráfico, ustedes automáticamente identifican que mire que queda el seleccionado. Entonces simplemente yo podría pararme aquí en este extremo y decirle que no, que yo necesito hasta ahí. Entonces miren cómo se organizó el gráfico. Ya aquí es diferente. Aquí ya lo estoy organizando. Otra manera más extensa es que él se le dé clic derecho, seleccionar datos y pues que usted dependiendo del eje, usted haga el corte. Por ejemplo, aquí, esto todos me sirven. Las leyendas de series me sirven. Vamos a mirar del eje horizontal. Pues no me sirve total. Entonces le quito el total, aceptar y estoy haciendo exactamente lo mismo. Aquí ya le estoy dando una interpretación diferente al gráfico. Ahora continuemos. ¿Qué más podría darle a ese gráfico? Pues obviamente un título. Entonces yo lo puedo hacer de dos maneras. Hablamos de dos maneras. La primera de ellas es que de pronto yo le dé doble clic dentro de ese título y pues escriba el título que considere relevante o importante para definir mi gráfico. Esa es una alternativa. La otra que yo puedo hacer es utilizar el título que tiene la tabla de datos. ¿Cómo hago eso? Entonces yo selecciono el título, no me meto dentro de él, ojo, no me puedo quedar pinchado dentro de él, no. Selecciono todo el área del título, me vengo para la barra de fórmula, le doy igual y le digo que me cargue este título. Selecciono el título, me voy a la barra de fórmula, le doy igual y le selecciono el título, le doy enter, entonces él va a cargar el título que tiene ahí. Unidades vendidas 2019 y automáticamente se me va a actualizar. Entonces mire que ya, esto me están hablando, si yo no tengo la tabla, ya sé que me están hablando de las unidades vendidas en el 2019 de 8 productos en el primer semestre de ese año. Mire lo diferente. Ahora, si me entregaran eso, pues complicado porque me tocaría, bueno, del producto uno, bueno, que si yo me paro ahí, él me da el valor, pero digamos si esto me lo imprimen en un Word o me lo imprimen desde Excel, y fue, pucha, bueno, ahí podría ser 30 como 35.
este como 25 o 26, este casi 40 o 40, este como 33 o 30, no, eso se vuelve una galleta, mire. Entonces ahí es donde yo selecciono el gráfico, me voy a herramientas de gráfico y desde diseño empiezo a mirar de todos esos elementos que él tiene, cuál puedo colocar, cuál puedo ubicarle para que mi gráfico sea más interpretativo, ¿sí? Entonces yo empiezo con diseño rápido. ¿Qué es el agregar elementos? Que usted ya empiece a mirar si le quiere quitar los ejes, si lo quiere dejar con los ejes, si le quiere quitar el título o colocarle un título a los ejes, si quiere quitar la leyenda, que en este caso la leyenda sí la necesito porque es la que me dice esa barra de color a qué mes corresponde, o si la quiero ubicar en otra posición diferente, de acuerdo pues a lo que necesite. En este caso la voy a dejar arriba, me gusta más arriba, en el caso mío. Ahora en diseño rápido, si yo empiezo a ubicarme en cada uno, mire por ejemplo este ya me está mostrando valores, entonces ya es más fácil para mí interpretar el gráfico. Miremos a ver qué más hay. También, lo que pasa es que muestra como un estilo diferente. Aquí ya muestra la tabla interna de datos. Aquí nada, tampoco, tampoco, tampoco. Aquí solamente muestra el final, tampoco. Entonces voy a dejar por ahora este. Entonces, si a mí me entregan este gráfico así como está acá, ya lo puedo leer. ¿Qué pasó? Que no tienes título. Entonces, ¿qué hago? Me voy a agregar elemento de gráfico y vengo a donde dice título del gráfico. Mire que quedó en ninguno. Lo voy a colocar encima. Quiero que tenga el mismo de acá. Entonces lo selecciono, me paro en la barra de fórmula igual, le digo que me entregue este título y listo. O lo coloco personalizado. Lo escribo yo. Ya ese gráfico se puede leer, se puede interpretar. ¿Qué más puedo hacer? Ya empezar con la parte de decoración. Entonces me vuelvo otra vez a herramientas de gráfico y en estilos o colores, entonces yo ya miro si cambio los colores. También yo lo puedo personalizar. Miremos a ver qué más hay de estilos. Ah, ese chévere, como con un desvanecido al final. Este me llama la atención. Correcto, miren. Es la diferencia del gráfico. Ya lo tengo ahí. Miremos a ver para qué sirve cambiar fila de columna. Entonces lo que pasa es los meses hacer el eje de leyenda y los productos hacer las barras. Pero es la misma información. ¿Sí ven? Es la misma información. Voy a dejarlo como estaba. Primero productos y listo. Seleccionar datos, ya nos dimos cuenta para qué servía cuando necesito eliminar un dato como tal. Ah, yo solamente quiero mostrar eh, los 5 primeros productos nomás. Listo. Entonces cambió los datos. Voy a volverlos a seleccionar. Solamente quiero el primer trimestre. Ahí está. ¿Sí ven? Miren todo lo que empiezo a personalizar de mi gráfico. Aceptar. ¿Listo? ¿Qué más podríamos hacer? Si me voy a la parte de formato, pues aquí ya lo que voy a definir es como los estilos del título, los estilos de los ejes. Yo, por ejemplo, también puedo personalizar mi título. Yo lo puedo seleccionar, me vengo a inicio, lo quiero colocar más grande, de pronto un relleno, color de fuente, listo. Yo quiero que estos rotulitos también tengan. Mire que cuando seleccioné el primero me lo seleccionó todos los de la primera barra, o sea, el mes enero. Entonces, yo podría también establecer sus características. Como quiero que todos queden con la misma, pues copiar formato, le doy clic al primero y él le coloca a todos igual. Mire, ahí está. Colocarle a los ejes, a los ejes, eso siguen siendo ejes.
a la leyenda, la quiero pasar para arriba, entonces me vengo para acá, que sería lo mismo que estar acá en leyenda, y le quiero colocar nuevamente en la parte de arriba, ahí la tengo. Y mire cómo he convertido un gráfico que se puede leer, que se puede interpretar sin necesidad de tener, en este caso, la tabla de datos. Ese es el trabajo inicial con un tipo de gráfico. No sé si haya alguna pregunta hasta ahí, alguna pregunta. Profesor, buenas noches. Hola, Ani. Tengo una pregunta sobre la tabla. ¿Cómo uno debe ubicar los datos para que salgan, o sea, esa comparativa de las barras? Porque, pues, o sea, ¿en qué columna deberían de ir el primer eje o qué otra columna debería ir el segundo eje? Esas cosas. Bueno, muy bien. A veces es complicado porque si a mí me entregan el gráfico y me dicen construya la tabla, ahí es donde yo empiezo como a embalarme, porque pues obviamente yo no puedo construir cualquier tipo de tabla, porque en el momento en que la seleccione e inserte el gráfico, de pronto no me va a dar el gráfico esperado. Entonces, para poder construir un gráfico, pues yo necesito de unos elementos, y esos elementos obviamente deben tener unos valores numéricos. Entonces, si usted ve esta tablita, que esta tablita es sencilla, tenemos unos valores de ejes, que en este caso son los meses. Y también tengo unos valores de ejes, en este caso, que son los productos. ¿Sí o qué? De acuerdo a estos dos elementos, pues yo establezco unos valores que son los que me están dando lo que me interpretan, la información que quiero mostrar con referencia a esos elementos de columna y a esos elementos de fila. Hay veces que usted no necesita tener datos ni en columna, sino solamente, por ejemplo, de fila. Digamos un ejemplo, si estuviéramos hablando de edades, ¿cierto? De algunas personas, persona y edad. Entonces, estamos hablando de Pedrito, de Juanito, de Carlos, de Diana, de Paola, de Guillermo. Y estamos hablando de unos valores de esas edades donde yo necesito reemplazar o mostrar más bien mi gráfico. Entonces, mire que tengo dos valores que voy a representar en mi gráfico. ¿A través de qué? De estos elementos que están ubicados en fila, los cuales voy a representarlos a través de un valor numérico. Entonces yo simplemente seleccionaría o al F1, me paro en la matriz al F1 y mire lo que le está haciendo. Entonces realmente lo que me está colocando aquí, lo que me está colocando aquí son unos valores que en la tabla se conocen o como las series de leyenda o los ejes horizontales. En este caso, para el eje horizontal van a ser los nombres de estas personas, porque mire que ese es el valor que toma cada uno de ellos con respecto a cómo tengo distribuida mi tabla. Como tengo distribuida mi tabla. Y obviamente tengo un dato de serie que son las edades, las cuales representa a cada una de estas personas como tal. Ahí es donde yo lo identifico de esta forma. Miren cómo está aquí representado, pero yo hubiera podido invertir también esta tabla también se hubiera podido presentar de otra manera, pero para que yo no la tenga que cambiar, pues yo simplemente desde una herramienta que ya viene nueva en estas versiones de Excel, yo le digo, cámbiame entre fila y columna. Entonces esta podría ser la otra forma de representarlo. Pues aquí ya me está representando no a las personas, sino la edad de cada una de esas personas como tal. Mire, ya estoy representando la misma información. Ahí no hay ningún cambio, simplemente dice eso. Es un cambio de posición de eje como tal. Entonces, realmente, cuando usted vaya a construir, yo sé que lo más difícil, digámoslo así, es la creación de esa tabla, pero usted debe tener en cuenta cuáles son los elementos que usted va a ubicar en fila, que son los descriptivos, ¿sí? De pronto si va a llevar valores de columna y
¿A qué valores numéricos se van a asociar esos valores con respecto a la información que tiene en la columna y que tiene en la fila? Ahí, cuando usted vaya a insertar una tabla, trate de tener tablas que no estén combinadas porque le va a generar errores. ¿Sí? O sea que yo, por ejemplo, tenga aquí esto combinado y entonces insertar mi gráfico a partir de eso, porque mire que eso me puede generar errores. ¿Sí? Y en el momento de insertar la tabla, entonces voy a tener esos datos como vacíos, datos como que no se pueden relacionar o interpretar de forma sencilla en la tabla. Eso es lo que de pronto usted debe tener en cuenta. Pero realmente lo que hace que usted construya su tabla o que usted entregue un gráfico, perdón, de forma eficiente, real, es la construcción de esta matriz. Y recuerde que para poder insertar un gráfico siempre tiene que relacionar valores numéricos, ya sean porcentuales, pero que hayan datos numéricos. Yo no voy a poder nunca crear un gráfico si yo reemplazara estos datos numéricos por textos, por cadenas, porque eso es imposible para Excel. Él tiene que graficar algo sobre un valor numérico. No sé si de pronto sea claro, la haya confundido más. No, profe, muchas gracias. Perfecto. Ya vamos a mirar de igual forma como para que usted vaya asociando ahí elementos. Entonces, miren lo que me decía, por ejemplo, aquí. Cree un gráfico de forma manual, comparar ventas de mes de enero y junio. Ah, bueno, entonces ¿yo qué necesito? Necesito esta columna y necesito esta columna. Obviamente, pues como tengo aquí el factor productos, si yo solamente yo no tuviera esto, hagamos de cuenta que yo no tuviera esto. Ah, entonces me están diciendo que compare enero y junio. Pues entonces selecciono estos dos con control porque necesito hacer selecciones separadas y simplemente insertaría mi gráfico. Y ahí tengo una comparación de enero y junio. Esa podría ser un escenario. El escenario 2 es que pues tenga que representar sobre una serie, sobre un eje, unos elementos. Ah, bueno, entonces selecciono ese primer elemento con ese primer valor y luego el que necesito. Es insertar el gráfico y listo. Entonces mire que aquí me creó una serie en ese eje, pues obviamente porque la tabla lo estaba exigiendo. La tabla al seleccionar esos datos me está diciendo, ah, usted necesita representar esos elementos como tal. Porque recuerden que en la otra, pues hagan de cuenta como si me hubiera quedado así. ¿Sí? Entonces mire que yo puedo personalizar también mi gráfico de acuerdo a. Entonces, ahí tenemos ya un gráfico. Voy a pasar a un gráfico avanzado, pero más que avanzado, este es otro gráfico personalizado. Entonces, miren, por ejemplo, acá, vea lo que estábamos hablando, que yo tenía un nombre de una persona y unas edades. Acá tenemos un tipo de pozo, tenemos una profundidad y tenemos la inversión. Pero aquí nos vamos a dar cuenta de algo. Voy a insertar la tabla. El gráfico, perdón. Mire cómo quedó ese gráfico de raro. ¿Por qué quedó tan raro? Pues obvio, porque estas barritas azulitas tan pequeñas y esto tan grande. Porque es que la información que usted le suministró al gráfico, pues no tiene relación. Yo no puedo colocar aquí una profundidad que están hablando en metros con respecto a una inversión de un dato monetario que está 20, 15, 30, 50 veces superior a esto, porque son dos unidades de medida o de valor en este caso totalmente distintas. Entonces, ¿qué sucede? Que la información que se está representando en este gráfico, por más que usted lo diseñe, por más que usted le coloque valores, por más que usted lo ponga bonito, por más que usted dice, fue pucha, ¿qué? Bueno, en los azules son la profundidad. 360 metros de profundidad costó 15.000. Bueno, sí, chévere, pero realmente ese gráfico no es idóneo, no representa mucho. Entonces vamos a aprender a mirar a ver cuando yo tengo dos situaciones, en este caso, de dos unidades totalmente distintas,
¿cómo las puedo representar en un gráfico? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a personalizar este gráfico de tal forma, de tal manera, que yo pueda trabajarlo en dos ejes. Un eje para mostrar la profundidad y otro eje para mostrar la inversión, lo que costó haber hecho ese pozo, lo que costó haber cavado esa profundidad, lo que representó monetariamente. Entonces, muy fácil. Yo necesito este gráfico que está aquí de barritas para la profundidad, lo puedo dejar ahí. El que necesito modificar de pronto es este. Entonces, mire que cuando le di un clic a la barra naranja, automáticamente todas se seleccionaron. Entonces, apenas hago eso, me vengo para herramientas de gráfico diseño y le voy a decir que voy a cambiarle el tipo de gráfico a esa barra naranja. ¿Qué pasa si yo la cambiara ahí? Digamos, si yo le colocara de línea, pues que se cambió para todo. Entonces los dos quedaron de línea. Si ustedes ven acá abajo los azulitos, ahí se ven, no dice nada. Entonces, ¿qué es lo importante? Que cuando yo haga el cambio del tipo de gráfico, ojo, miren esta parte acá, eje secundario. Entonces yo necesito que todo lo que fue inversión sobre cada una de esas excavaciones en esos pozos haga parte de un eje secundario. Entonces miren cómo el gráfico cambió. Automáticamente las barras naranjas se pusieron encima de las azules, pues por eso no se ven. Pero voy a utilizar otro tipo de gráfico porque pues si lo dejo así no hago tampoco nada. Le voy a decir que me coloque un ejemplo, un gráfico de líneas. Entonces mire que ya empieza a verse diferente. Ya lo vamos a ver mucho mejor. ¿Listo? Dejémoslo así, aceptar. ¿Qué pasó aquí? Claro, que es que como yo dejé esta información acá, como yo le hice la personalización a este gráfico de acá, pues él en este eje me estableció los valores de la inversión. Entonces, como son valores tan grandes, obviamente las barritas siguen viéndose en pequeñitas, porque aquí estamos hablando de 400 metros, de 600 metros. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a eliminar este eje. ¿Para qué? Ah, pero entonces aquí le voy a cambiar la configuración también. Para que las barras sean más representativas. Voy a empezar a cambiar. Aquí lo veo, miren. ¿Sí ven cómo cambia? Miren. Esto es diferente. Esto es otro tipo de gráfico. Acá miren ya cómo cambia el perfil del gráfico frente a lo que inicialmente tenía. Aquí ya es más representativo. El primer pozo que tuvo una excavación de 360 metros de profundidad costó $15,000. El segundo pozo que tuvo una profundidad de 400 metros tuvo un costo de $12,000. Entonces aquí yo ya puedo ver, venga, porque este siendo más grande costó menos y este tan pequeño costó más? Ah, bueno, ¿y por qué? Mire, mire todo el análisis que ya le puedo hacer, mientras que anteriormente, ¿cómo iba a poder interpretar esa información? Pero eso también me ayudó, ¿qué? El diseño que yo le fui definiendo a mi gráfico. Miren. Ahora, ¿qué voy a hacer? Miren, por acá tengo esta imagen, un barrilcito. Lo voy a copiar, control C. Me voy a parar en estas barras, se seleccionaron todas. Ahí se ven los puntos. Le voy a dar control V. Ah, vea. Entonces ya las barras no son las barras normales, sino que son los barrilcitos. Eso está muy feo, están muy apeñuscados. Entonces le voy a dar clic derecho, dar formato a serie de datos, se va a activar esto y le voy a reducir el ancho del rango. Entonces van a empezar a ver ustedes pues que los barrilcitos ya se empiezan a adecuar un poco mejor. Miren la diferencia del gráfico. Miren el gráfico cómo está yendo ya. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esos textos que él tiene o que tenía, pues no se ven porque como son negros y sobre un fondo negro gris, pues no se ven. Ah, bueno, entonces los voy a colocar con un rellenito blanco para que ellos representen el valor del barril y estos, como también alcanza a taparlo ahí, lo voy a colocar como en otro relleno que de pronto lo diferencie.
Ahí lo tengo. Ahora, listo, este barrilcito no lo necesito, lo voy a eliminar. Listo. Ahora me voy a parar en el gráfico interno, o sea, sobre todo lo que es en los ejes, porque hay dos selecciones, el gráfico total, que es este, y el gráfico interno. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a copiar esta imagen. Control C. La seleccioné y la copié. Control C. Me voy a parar acá internamente. Le voy a dar clic derecho, formato de línea de trazado. Entonces se abre esto. Entonces me aparece relleno. Y quiero colocarle un relleno con imagen o textura. Entonces él me colocó el barril. No. Yo quiero colocarle este relleno que es por allá de una sola petrolera. Te le voy a decir que me la coloque del portapapeles porque yo ya la copié y la pegué. Pero como queda tan original en su color, pues voy a empezar a aplicar transparencia para que se desvanezca un poquitico, pero me muestre que estoy hablando de un gráfico que tiene que ver con petróleo. Entonces ahí le estoy bajando la intensidad. Y ahora sí voy a eliminar este fondo. Ay, qué pena. Eliminé el que no era este. Listo. ¿Qué le hace falta a este gráfico? Un buen título, pues título del gráfico, ¿dónde lo va a colocar? Encima del gráfico. Perfecto. Si la tabla, si la matriz lo tiene, pues lo busco allá y si no se lo escribo. Entonces, no sé, inversión realizada en los pozos petroleros. Un ejemplo, yo qué sé, no soy muy fino en la parte de listo. Y aquí pues obviamente se lo va a colocar más grande, de pronto más oscuro que se vea. Si me toca utilizar un relleno, pues lo haré en su caso. Listo. Y miren cómo personalicé mi gráfico. Ya. Miren la diferencia de lo que inicialmente tenía. Obvio, ahí está feíto, pero miren cómo podrían personalizar ustedes sus gráficos mejorando esas características y que se vuelva realmente un gráfico. Cuando yo lo vea pueda interpretar. Se quedó sin leyenda. Ah, no, ahí la tiene. Listo. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí? ¿Se habían personalizado gráficos así o qué? Yo eso no lo conocía, profesor, pero es que no se vuelve Kevin, mira, perdón, Kevin, mira que se le escucha entrecortado. Qué lástima no poderlo escuchar bien. No sé si me pasa a mí o a los compañeros, pero se le escucha entrecortado. De pronto puede ser la señal. Ah, bueno, no importa, está bien, profesor. Está bien. Yo de todas maneras entendí. Ah, bueno, perfecto. Kevin, qué pena. No, Sí, no se le entendió, a todos se les entendió así entrecortado. cierto, como entrecortado. Sí, de pronto puede ser la señal, Kevin. Pero bueno, lo importante fue lo que, pues obviamente quería escuchar todo el comentario, pero según lo que entiendo es que, pues que le quedó claro el tema y que no lo había manejado y que, pues que hay una importancia frente a la personalización de un gráfico. Ahora pasemos a gráficos de barras internas. Ya se van a dar cuenta cómo Profe, va a quedar. Sí, un segundito, por favor. Evelyn. ¿Puede volver a explicar cómo poner rápidamente la imagen para que quede afuera? Detrás es que lo estoy intentando hacer y no puedo. Ah, bueno, perfecto. Cuando tú tienes, voy a volver a deshacer acá los cambios. Borré la imagencita acá. Entonces, voy a borrar ese gráfico. Tengo aquí mi fondo. Así rápido, voy a volverla a insertar. Cambié aquí el eje de una. Le coloqué un estilo. Tú ya te diste cuenta, pues, que tenía la imagen, la copié y aquí seleccioné las barras y simplemente le di control V, entonces me reemplazó esa imagen por las barras. Ahora con el fondo es casi algo similar. Simplemente le voy a dar clic derecho a ese fondo, a esa imagen que tengo, la copio.
Ahí la copié. Selecciono el gráfico, pero la parte interna, porque si lo seleccionas desde acá también se puede hacer. Le vas a colocar a todo el fondo a todo el gráfico, pero yo lo quiero más interno, entonces le voy a dar clic derecho, formato de línea de trazado. Entonces me vengo a esta parte que dice relleno, relleno con imagen o textura. Si él no te lo pega de una, entonces tú simplemente le dices, como ya lo copiaste, que le pegue lo que ahí he copiado en el portapapeles. Entonces mire que ahí le pegó el fondito. Y ya lo que tú haces es que de pronto le aplicas transparencia, porque si queda de pronto con el color original, de pronto ya le va a opacar los valores internos que tú tengas. Pues eso ya depende como tú lo quieras hacer. Pero mira, por ejemplo, ahí, ya, listo. Listo, profe. Gracias. Perfecto. Listo, ahí está. Entonces vamos para el último gráfico, gráfico de barras internas. Entonces aquí va a pasar lo mismo. Digamos que voy a insertar este gráfico. Ahí está. Entonces en este gráfico nos está pasando algo muy similar al primero que insertamos. Y es que pues estamos viendo en este caso las ventas que realizaron estos vendedores en cada uno de los trimestres. Pero como quedó todo seleccionado la serie de datos, pues obviamente estamos viendo que la barra total se está incluyendo dentro de cada uno. Y pues obviamente esa barra siempre va a estar por encima de las demás, porque es que es el total de lo que vendió. Es el total de lo que vendió. Pero no me interesa en este caso porque quiero hacer un gráfico de barra interna. Ya se van a dar cuenta que es ese y qué bonito puede quedarnos en el caso de mostrar alguna información. Entonces, miren lo que voy a hacer. Primero voy a personalizar mi gráfico. Yo les recomiendo que primero hagan eso. Aquí que tenga estos valores, el estilo que quiero definirle. Me gusta ese. Este negro siempre resalta mucho. Pero ya pude evidenciar que como esos valores son tan grandes, 25.000 euros, 38.000, pues uno se está montando encima del otro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a personalizar el primer valor al trimestre 1. Entonces, mire que quedan todos seleccionados. ¿Qué hago? Me voy para inicio, me vengo para esta herramienta que se llama orientación y le voy a decir que me gire el texto hacia arriba. Entonces, ya ese texto va a quedar mejor orientado con respecto a lo que tenía inicialmente. Yo ya le coloco las características, listo. Ahora voy con el segundo, entonces le doy un clic al segundo y hago exactamente lo mismo. Voy a negrilla, orientación, tan. Miren que primero lo estoy personalizando. Negrilla, hay que tratar de manejar una uniformidad, ¿cierto? A que no vaya a quedar feo el gráfico luego cuando usted lo presente. Listo. Yo creo que ya. Mire que ya quedó manejado. Este de pronto lo voy a colocar un poquito más grande porque es el total. Pero entonces ahora lo que yo ya quiero es que si esta barra representa el total de la sumatoria de estas 4 barritas, yo quiero que esa barra quede encima de ellas. Eso es lo que se conoce como gráfico de barras internas. Entonces acabo de seleccionar el total. Me vengo a herramientas de gráficos. Le voy a decir que cambie el tipo de gráfico. No voy a cambiar porque quiero que sea el mismo gráfico, pero sí lo voy a poner al total en un eje secundario. Entonces, mira lo que va a suceder. Me los tapó. Y eso quedó uno montado como encima de otro, pero no importa, miremos a ver qué sucede. ¡Pum! Entonces uno dice, bueno, Umir, pero ¿cómo es lógico que si este es el total, la barra que corresponde al trimestre 3 lo esté superando? Porque es que esta barra azul, hasta hablamos de 171.000 euros y esta es de 70.600. Claro, porque es que se me generaron 2 ejes. Valores de este eje vertical y valores de este eje secundario. Entonces lo que voy a hacer es que voy a eliminar este eje secundario. Ya todo se acomodó. Pero pasa algo, y es que ya no veo las barras del segundo y tercer trimestre. Veo los valores, pero no las barras. Y además, esta barra está muy fea porque no me está cogiendo
los 4 trimestres. Entonces, ¿qué voy a hacer? Clic derecho sobre la barrita, dar formato a serie de datos. ¿Qué hago? Empiezo a reducirle el ancho del rango para que las coja. Yo creo que ahí. Voy a colocarle un relleno. Puede ser como un, no sé, cualquier color, un grisecito, un azulito, pero voy a empezar a definirle transparencia. ¿Listo? Tengo mi gráfico de barras internas. Entonces ya veo que estas 4 ventas que realizó Erika Jimena representaron para la compañía 170.000 euros en ese año, pero realmente estoy viendo que la vendedora más representativa para nuestra empresa fue Diana María con una venta de 321.600, viendo que en cada uno de los trimestres tuvo mejor rendimiento posiblemente que los anteriores. Listo, ya tengo un gráfico de barras internas. ¿Cómo lo ven? Está muy chévere, profe. La verdad nunca, pues uno siempre como jugaba con gráficos, pero nunca de esa manera. Muy bueno. Correcto, sí, uno siempre es el gráfico normal, pero miren todo lo que pueden hacer. Y miren que esto le va a dar un plus a su informe, le va a dar un plus a lo que usted va a mostrar. Se vuelve más real, uy, qué bonito, cómo hizo eso. Ustedes tienen que tener ese diferenciador. El hecho de que se estén aguantando a unir cada jueves una hora, hora y media, tiene que tener algo. O sea, tiene que representar para mí en la empresa o a nivel personal un diferenciador, un plus. Entonces la idea es eso, miren. Ahí vimos 3. Este no lo vamos a ver porque este es otro tipo de gráfico que se hace con unas funciones que todavía no hemos visto. Entonces aquí es muy chévere porque este gráfico va a tener un comportamiento de máximos y mínimos. Entonces, él lo que hace es que me muestra el gráfico y el valor más pequeño me lo coloca de un color y de pronto el dato más grande me lo coloca. Y cuando ese dato cambia, él automáticamente se ve el comportamiento del gráfico. Entonces, muy chévere por eso. Pero como no hemos visto esas funciones, entonces todavía no. Entonces, hasta hoy es toda la parte de gráficos y auditoría de fórmulas. No sé si tengan alguna pregunta, ya les voy a compartir la asistencia del día de hoy. Si hay preguntas, con mucho gusto. Ahí está en el chat, les estoy colocando el link de la asistencia y pueden ya ir terminando la videoconferencia. Les agradezco mucho.